Bueno, ahora vamos a ir a las conferencias de Dussel. Eh, en la primera conferencia habla del eurocentrismo y del mito de la modernidad. Y dice que el mito de la modernidad es una particularidad europea que se identifica con la universalidad. Entonces, es como que identificamos a la historia mundial, cuando en realidad es solo, o sea, identificamos la historia europea como historia mundial, cuando solamente es historia de Europa, no historia mundial. Y como si todo el mundo comenzara en Asia y terminara en Europa, desde el Mediterráneo hacia el Atlántico. Bueno, América y África, otra de las cuestiones muy importantes es que hay una negación de la simultaneidad temporal. Es como que, ¿por qué? Porque consideran que son sociedades inmaduras, o sea, le niegan la simultaneidad temporal. Bueno, o sea, estamos todos en el mismo mundo, pero no todos al mismo tiempo. Es como que consideran que África es un sitio de brutos y que están, y por ejemplo, según Hegel, África estaba en lo que es el umbral de la historia. Entonces es como que Hegel, con sus estudios, buscó el espíritu histórico del Nuevo Mundo y por eso los consideró brutos. Hegel es uno de los que implanta lo que es el mito de la, es uno de los que implanta lo que es el mito de la modernidad. Bueno, y es como que considera que Europa está en la madurez y que no tiene nada que aprender. Y ¿por qué? Porque Europa es cristiana y es moderna y está en plena realización. Bueno, entonces el mito de la modernidad es la primera conferencia. Ahora la segunda conferencia. La segunda conferencia habla de lo que es la conciencia histórica. Conciencia histórica. Es como que a Colón, según Dussel, no se lo puede considerar un hombre moderno. Más bien se lo considera como un hombre típico de renacimiento, renacentista. Eh, es, es un momento, o sea, él surge lo que es en un momento bisagra de la historia, que es un momento de transición entre entre un mercader del Mediterráneo, o sea, por ser genovés, y el primer hombre moderno. O sea, es el primer hombre moderno, pero él no lo sabe, él se considera medieval, renacentista y un mercader del comercio occidental, del Mediterráneo. Entonces es el primer, y por la historia es considerado el primer hombre moderno. Otra de las cuestiones también muy importantes con respecto a la conciencia histórica es que siempre creyó que él estaba en Asia. Este, o sea, de ahí es que surge esa invención del ser asiático, porque Colón creía que estaba en Asia y ese ser asiático. Entonces, para esta idiosincrasia, para esta conmovisión, el mundo era Europa, Asia y África, punto. Eran las tres partes de la Tierra, o sea, negaban una cuarta parte de la Tierra. Eh, ¿Cuál es la consecuencia fundamental del descubrimiento de América que se traslada al centro de gravedad de la navegación? De ser la navegación mediterránea pasa a ser navegación atlántica e interoceánica. Y cuál era digamos, la motivación, porque había muchísimas más riquezas minerales. Bueno, el descubrimiento habla de que hasta entonces Europa, o sea, después tenemos que hasta el descubrimiento Europa era considerada periferia de Asia. Y por el descubrimiento, por la gran cantidad de minerales, por la gran cantidad de riquezas, por la gran cantidad de recursos que traen de América, entonces pasa a ser el centro del mundo. Entonces eso es lo que se transforma en el centro del mundo. Y de ahí es donde surge que es esa concepción universalista y la teoría de la dominación y la teoría del poder, ¿no? La teoría del orden y la teoría del poder, que como que ellos eran los dominantes y el nuevo mundo dominado. O sea, la teoría de la voluntad, más que teoría es la voluntad de poder. Y de ahí también lo que tenemos es el encubrimiento del otro, o sea, descubrimiento, descubrir, o sea, primero descubren, por el descubren, sacan el velo del nuevo mundo para después luego encubrirlo para poder transformarlo en lo mismo, para pasar a ser lo mismo. Eso lo tenés que saber. Este, todo lo demás, entonces, ahí donde se transforma el centro del mundo. Y todo lo demás que no sea Europa es periferia para los europeos.
Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Lo transforma en periferia y lo somete violentamente a un proceso de modernización. Bueno, eh, después, acá lo que dice también Dussel es que Américo Vespucio fue el primer europeo que tomó conciencia que no estaban que no estaban en Asia, que estaban en un nuevo continente. Y se lo llamó América en su nombre, que estaban frente a América, que era una cuarta parte del mundo. Bueno, ¿cuál era el concepto que se tenía de los habitantes? Porque acordate que era descubrimiento, encubrimiento del otro para pasar a ser lo mismo. Entonces los habitantes eran lo mismo. Lo mismo a ser conquistado. Entonces, se considera lo mismo a ser conquistado, se los considera objetos cubiertos, o sea, objetos cubiertos que hay que descubrir, que fueron descubiertos y luego encubiertos como otro, a ser utilizados en su alteridad. O sea, esto es un poco complicado, pero no es difícil. ¿Qué se considera a los habitantes que descubrieron? Bueno, primero consideraron objetos cubiertos, estaban cubiertos porque no habían sido descubiertos, a ser descubiertos, a descubrirlos. Después de descubrirlos, a encubrirlos para que pasen a ser lo mismo. O sea, hay una negación de la alteridad. No es lo otro, sino que pasan a ser lo mismo. Bueno. Ahora vamos a la tercera conferencia de Dussel. Modo de... modernidades. Bueno, entonces, de la conquista a la colonización. Bueno, conquista. Ahora, entonces, la última conferencia de la conquista a la dominación, a la colonización. Bueno, conquista. La conquista es la relación de persona a persona que ha sido a cargo de los militares. Entonces, la primera es una relación de persona a persona muy violenta a cargo de los militares. Esta es la primera etapa, la conquista-dominación. Es a través del control de los cuerpos y la imposición violenta al otro. Entonces, la conquista es una relación de cuerpo a cuerpo, de tipo militar, de dominación y de imposición violenta sobre el otro. Entonces, control de los cuerpos, dominación con control, esto es importantísimo. La dominación viene con, o sea, es relación de persona a persona, choque de culturas, es ese puente que se chocan, es una dominación, es un control de cuerpo a cuerpo y es un dominio sobre el cuerpo. Bueno, y el primer conquistador de la historia, considerado el primer conquistador con a cargo de militar y violento, fue Hernán Cortés, que trajo como consecuencia que la eliminación del otro. ¿A través de qué? De procedimientos militares, o sea, con guerra. Bueno, ¿qué pasó desde el punto de vista de los indios? Bueno, los indios no estaban preparados. No se podían enfrentar a las personas que venían por el mar con montañas ambulantes. Para ellos el mar era innavegable. Entonces trajo como consecuencia un choque muy violento. Además, su color de piel era diferente y veían, en un principio habían visto al europeo como una divinidad. Bueno, ahora vamos a pasar a los autores directamente, o sea, vamos a pasar a un segundo apunte que tenemos, que es un poquito más profundo. Bueno, y vamos a desarrollar a Eliot, y habla de la conquista, la situación europea, Colón e historiografía. Entonces, a esta es la pregunta de cuál es el contexto y la situación europea para el año 1492. Bueno, entonces, ¿cómo se extiende la Edad Moderna? Bueno, la Edad Moderna se extiende desde 1492 a 1789, que es la Revolución Francesa. Ese es el periodo de la Edad Moderna. Y entonces, ¿cuál es el eje? ¿Cómo arranca? Bueno, arranca a través del descubrimiento de América. Bueno, ¿cuáles son las características que teníamos en la Edad Media, que es la edad anterior? Bueno, teníamos el feudalismo, el vasallaje, las ciudades, que eran los burgos, el comercio, las bancas, la burguesía y las universidades.
Y ahora la pregunta que nos hacemos es cuál era el contexto, de la situación europea para 1492. Entonces, este proceso arranca con la Baja Edad Media, o sea, la última parte de la Edad Media. Entonces, ¿qué es lo que se da en este contexto? Bueno, se da el Renacimiento y el humanismo, que los dos van juntos. Se da la crisis del año 14, que es las pestes, se dan las cruzadas, que eso ya lo estuvimos estudiando, se da la reconquista sobre todo de la península ibérica, de que es donde estaban los árabes, los moros, y esto tardan como 800 años en reconquistar, de 722 a 1492. Y dentro también de esto se da lo que es la expansión del Islam. Eh, También se dan las iglesias y las cortes, la toma de Constantinopla, eso también es una cosa que tenés que decirlo, la toma de Constantinopla, y la unificación de Castilla y Aragón, que ese es como la piedra inicial hacia lo que es el absolutismo monárquico. Bueno, ahora sí arrancamos claramente con Eliot, y Eliot habla de lo que es la reconquista. Bueno, o sea, es como que estamos preparando el contexto, cómo estaba el terreno en Europa para después hacer esta conquista, ¿no? Bueno, la conquista de América. Bueno, la reconquista. ¿Qué es la reconquista? La reconquista es la reincorporación en manos de los españoles de las tierras tomadas a los moros, tomadas por los moros. O sea, la reconquista es reconquistar las tierras que eran de ellos, punto. Y estaban tomadas por los moros desde hacía como 700 años. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, trajo una ampliación tanto de territorio como también se expande la fe, que van los dos, se amplían los límites territoriales y también la fe. ¿Durante cuánto se llevó a cabo? Se llevó a cabo a partir del siglo XIII en adelante, digamos que cuando fue más fuerte a partir del siglo XIII en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Era una serie de luchas y es lo que se produce, lo que se denomina la reconquista de la península ibérica. Entonces, los protagonistas fueron que echaron de sus territorios los españoles por un lado y los portugueses por el otro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce lo que es esa reconquista, además sumado a la caída de Constantinopla, entonces tanto los españoles, o sea, se dieron cuenta que podían luchar. Entonces es una cuestión también de lo que tiene que ver con la mentalidad. Entonces tanto los españoles como los portugueses salieron a buscar, sobre todo los portugueses, en un principio que tomaron la delantera, primeriaron, digamos, salieron a buscar nuevas tierras. Nuevas tierras. Porque ¿qué pasaba? El Mediterráneo, al haber caído Constantinopla y quedar en poder de los turcos, se cortan las rutas hacia Oriente por el Mediterráneo. Entonces, bueno, había que buscar rutas alternativas, entonces salen por el Atlántico y circunnavegan África. Bueno, durante este periodo se empieza a generar, digamos que empieza a crecer lo que es la tradición marítima, empiezan a tener y avances en la ciencia y sobre todo en lo que es la navegación. ¿Qué pasa? Crece el puerto de Andalucía, crece el puerto de Sevilla. Digamos que Sevilla crece el puerto de Sevilla y además es copado por los genoveses, porque los genoveses se quedan sin trabajo, se quedan sin esas rutas, entonces bueno, digamos que empiezan a invertir en navegación y en expediciones que parten desde Andalucía. Estaban como, o sea, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que aclarar, que estos genoveses estaban metidos en todo. Bueno, ¿qué pasó? Tenemos, además también por otro lado, tenemos la crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV, la peste negra, las hambrunas, las malas cosechas, las sequías, el cambio climático, todo lo que ya sabes. Entonces, ¿qué pasa? Durante el siglo XIII empieza la reconquista. En el siglo XIV se produce la peste negra. En el siglo XV la sociedad se estaba recuperando todavía de la peste negra porque había disminuido 2/3 partes de la población. ¿Y qué pasa? En Europa había poco trabajo, como también había pocos alimentos. Y por otro lado también teníamos la presión de los turcos que estaban con una política expansiva. Entonces, además, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta de que ese contacto que se tenía, de ese contacto que se tuvo con Oriente, se dieron cuenta de lo atrasado que estaban y que ellos eran periferia y que lo que era el centro en ese momento era Oriente, donde se manejaba todo el oro y la plata.
donde estaban todos, ellos no necesitaban nada de los europeos necesitaban de ellos y iban cada vez depositando más plata y quedándose sin. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En Oriente tenía todo el oro y ¿qué pasó? Aquí en este siglo XV los protagonistas fueron los genoveses. ¿Por qué? Porque eran los comerciantes, eran los dueños de las riquezas y además también porque tenían una tradición y eran lo que se puede llegar a denominar unos expertos marineros. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La corona portuguesa, al producirse toda esta vorágine de las especies, de los objetos de lujo y sobre todo también el tema de las cruzadas, había entrado en déficit. O sea, no tenía. Entonces, ¿qué pasa? Había entrado en déficit y necesitaba nuevas riquezas, y encima tenía todas las rutas comerciales trabadas, entonces tenía que salir a buscar nuevas riquezas para otro lado. Sumado a la tradición marítima, sumado a los avances en la navegación, empiezan a circunnavegar lo que es África y ahí es donde se produce esa expansión portuguesa y porque por las nuevas fuentes de riqueza. Y esta expansión portuguesa arranca, por ejemplo, van hacia, se conquistan las Azores, se conquista Madeira, se conquista Cabo Verde, se instala en Cabo Verde, o sea, primero empiezan por las islas periféricas. Canarias, que después Canarias fue un conflicto con España. Bueno, entonces en cada una de esas islas, de esos lugares que se conquistaban, se establece un modelo que es el modelo de las factorías. Estos modelos de factoría eran emprendimientos con capitales privados. O sea, ahí la corona lo único que hacía era probar y decir, bueno, entonces, y dar privilegios. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban a la isla, instalaban una factoría que era como una especie, era una combinación entre un puerto mercantil, entonces instalaban una factoría que era una combinación entre lo que es un fuerte militar, porque estaba fortificada, y el comercio. Entonces se instalaba un factor, esas factorías estaban organizadas por empresas privadas, o sea, capitales privados, instalaban un factor que era el intermediario del comercio entre los pueblos del interior, o sea, la gente que estaba en el interior, y la gente que venía a comerciar desde afuera, los barcos que llegaban, o sea, era el intermediario y eran un sistema de monopolio. Bueno, ¿por qué estaban motivadas estas empresas privadas? Por la concesión de privilegios a través de la corona. Y se combinaban, entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaban esta gente a esa isla se combinaban elementos comerciales, militares y también señoriales, porque pensemos que todavía estaba todo lo que es el sistema feudalismo, ¿no? Entonces eran señores de esas tierras. Bueno, ¿qué pasó con Castilla y Aragón? Bueno, imitaron a Portugal. Entonces empezaron a mirar hacia ultramar. Y para eso necesitaban aventureros, necesitaban gente que estuviera dispuesta. Entonces, ¿a qué gente emplearon para eso? Bueno, la gente que emplearon para este tema de la reconquista, fue la misma gente que participó en la reconquista, pero la reconquista tenía su sistema, era un sistema de pillajes, de saqueos, iban por los tesoros, iban por lo que iban a conseguir y eran mercenarios, era gente muy peligrosa, eran realmente delincuentes. Entonces, ¿qué pasa? Necesitaban los aventureros, que eran los que habían ido a la reconquista, que ya tenían experiencia. Y por otro lado también necesitaban, digamos, que ponerle un título, un apoyo, y entonces el apoyo de la iglesia que denominó a esta expansión europea de ultramar, la denominó legalizaron el pillaje y lo denominaron cruzadas. Cruzadas para la expansión europea, para la conversión de los infieles. Bueno, ¿qué es lo que buscaba la corona? La corona buscaba lo que buscaba la corona, ¿cuál era la motivación de la corona en todo esto? Era la adquisición de nuevas tierras para la corona para de esta manera poder tributar y donde se consideraba, donde se aplica el derecho natural y el rey es el soberano de la tierra, el soberano de la tierra, o sea, la soberanía del rey en la tierra por derecho natural es el señor de todas las tierras. Entonces lo que los incentivaba en sí es todo lo que es este reparto, ¿no?, de las tierras. Bueno, esto sería la primera parte de Eliot. Bueno,
ahora vamos a continuar con Eliot, este sería el segundo audio de Eliot, y hablamos de que las coronas de Castilla y Aragón se unieron. Hubo una unión de las dos coronas, o sea, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla se casan, hacen una alianza, se unen, y ¿para qué? Para reafirmar su poder, o sea, tanto un poder político como financiero. Lo que la empresa en común que tenían era purificar a España de todo elemento islámico. Entonces, gracias a tener de su lado, de buscar esa purificación, esa evangelización de toda España, entonces tuvieron a la iglesia a su favor, o sea, la iglesia que los apoyó. Eh, Después, bueno, también lo que se suma en esa época, o sea, en la época que es, digamos, el contexto de la conquista, es las ideas, tenían ideas renacentistas y humanistas. Entonces, bueno, ¿qué buscaba? El humanismo es una corriente de perfeccionamiento del hombre, ponen en primer plano la cultura, el estudio de la naturaleza, el derecho a la vida, por eso es humanismo, derecho a la vida, el derecho a la vida, ahí está, el goce terrenal, interés predominante por el hombre, por sus obras, digamos que también tenemos que eran latinistas, hedonistas, habla de que se coloca, es un Nuevo Testamento porque viene a colocar a la teología, humanismo viene a colocar a la teología en segundo plano, y por eso esas ideas coloca la teología en segundo plano. Digamos, la conquista está ahí, usamos a la iglesia para evangelizar y para, digamos, persuadir, pero está en primer plano el hombre. Después también había mucha moralidad. Bueno, pero esto es como un agregado. Lo importante que tenés que decir es que dirías renacentistas y humanistas. También tenemos a los reformadores medievales, con Lutero, con Martín Lutero, que también es concomitante a esta época en la reforma, ¿no? Y después, ¿qué es? O sea, si me preguntan qué es la expansión europea, es la expansión planetaria, es la expansión planetaria de la fe cristiana, de la evangelización, de la idea católica. Y se transforma también, o sea, entonces, ¿qué es? Es la expansión de la fe a nivel planetario. Y se transforma en una relación entre el hombre con el mundo, con el espacio. Es el diálogo entre el hombre con el espacio. Y se produce un cambio, un gran cambio en la relación del hombre con el mundo, con el espacio y la fe católica a nivel planetario. Bien, pero eso es como un poco como está de más o lo que sea. ¿Qué pasó a partir del siglo XIII? Que era lo que habíamos estudiado con la Reconquista. Se empieza a expandir. Es un proceso de expansión y dominio de la Europa occidental. Entonces, ¿qué pasa? Empieza todo este periodo de expansión y todo un sistema, ¿no? De que esto es es una larga duración, porque es todo un sistema de implantar su economía a nivel mundial. Y esta política de dominación, política de dominación, y la política también de la comunicación. Pero esto es un poco como muy confuso. Lo que tenés que decir es que es un proceso de expansión y de dominación a nivel planeta. Bueno, después tenemos acá lo que es importante, que es la fase marítima. Bueno, a partir del siglo XV se empieza a desarrollar, digamos que a partir del siglo XV en adelante la fase de conquista, digamos que pasa a cobrar protagonismo el mar. Pasa a cobrar protagonismo el mar y la fase de conquista es a través del mar como medio privilegiado. Bueno, y a todo esto, bueno, tenemos medios técnicos que hicieron posible ese desarrollo, esa expansión territorial. ¿Por qué? Porque se fue desarrollando, bueno, este es el apunte de Chaumú, se fue desarrollando el transporte marítimo y el terrestre. Entonces, bueno, fueron avanzando. Tenemos, por ejemplo, la primera embarcación mediterránea fue la galera, que tenía remos, necesitaban el motor humano, y era una galera más bien de cabotaje o adaptada a las necesidades del Mediterráneo, que tenía muchos puertos y que iban parando y se iban aprovisionando, que la carga era escasa. Bueno, y era remo y era más rápida, pero tenía problemas de los motores, con el motor, porque era el motor humano.
Después tenemos al velero. Bueno, el velero ya es, el velero ya tiene su origen en los mares del norte. Eh, ¿Y qué pasa? Es con vela y con timón. O sea, era una embarcación a vela, pero tenía graves problemas de timón que recién a partir del siglo XIII se empieza a desarrollar. Y después viene la carabela, que la carabela viene a ser como una combinación entre la galera y el velero. Y también una combinación de velas. Que tenemos la vela latina y tenemos también la vela nórdica. Una es triangular y la otra es cuadrada y lo que trae como consecuencia es una mayor manejabilidad de las velas, o sea que se pueden correr para poder atraparlas a los vientos. Entonces, y para, ¿qué es lo que nos llevó? Nos llevó a, que trajo acá de los vientos alisios, es lo que trajo a América. Bueno, entonces, después también, otra de las cosas que también desarrolla Chaumú son los medios técnicos, el astrolabio, las cartas, el portulano, que son las cartas de navegación, tenemos el compás, la brújula, o sea, todas estas combinaciones de elementos técnicos son los que hicieron posible, los que han hecho posible todo lo que tiene que ver con los viajes transatlánticos. Bueno, también otros medios técnicos de los que podemos nombrar son los mapas, son las cartas de navegación, y los mapas, ¿cuáles son los mapas que estaban en auge en ese momento? El mapa de Mercator y el de Ptolomeo. Bueno, la Rosa de los Vientos, Mercator y Ptolomeo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y todos estos medios técnicos fueron promocionados por el capitalismo comercial, que digamos que todo lo que es el desarrollo de la navegación, de las nuevas técnicas, etcétera, 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 se debe a la banca. Se debe a los prestamistas, o sea, que eran grandes inversores que ponían su dinero para que esto funcione. Y había intereses, o sea, estaba todo relacionado, todos estos medios de expansión han sido financiados por capitales privados. Bueno, porque digamos que las monarquías absolutas de esa época estaban arruinadas, estaban en déficit, o sea, por lo que le había costado las cruzadas, las guerras, las pestes. Entonces, bueno, esto es como que empiezan a ser financiados por capitales privados. ¿Cuáles fueron las motivaciones que llevaron a la expansión? Bueno, lo que por un lado, entonces, como tenemos las asociaciones del capitalismo comercial ellos estaban motivados, o sea, acá lo que el motor fue la economía, porque ellos estaban motivados para expandirse hacia nuevas tierras y los privilegios que le iban a ser concedidos, o sea, porque ellos querían ser virreyes, querían ser de la nobleza, o sea, no solamente el dinero, sino también buscaban, o sea, estaban motivados porque buscaban prestigio. Bueno, y las motivaciones fueron complejas porque tenemos motivaciones religiosas, tenemos motivaciones económicas, tenemos motivaciones políticas, tenemos motivaciones sociales que buscar lo que habíamos dicho, ese ascenso. Pero ¿qué pasa? Europa necesitaba financiarse. Necesitaba financiamiento para qué, para mantener su estructura, por ese motivo, para pagar y todo eso, para pagar también los préstamos que había pedido. Entonces por eso salen en la búsqueda de nuevas tierras. Después también, otra de las cuestiones también es la densidad demográfica, que también eso se analiza. Tenemos una cuestión de densidad demográfica. Europa, digamos que las poblaciones habían crecido mucho, había mucha gente y estaban hacinados, entonces necesitaban nuevos espacios para ubicar a su gente. Y después también estaba todo el metálico, necesitaban toda esa vorágine de las especies que se había despertado, esa sed por la interconexión que hubo con las cruzadas. Entonces, ¿qué pasa? Europa necesitaba metales preciosos, también necesitaba diamantes, especies, o sea, necesitaba metales preciosos, necesitaba mano de obra y necesitaba también especies. Bien, ahí llegamos.
Bueno, ahora seguimos con Elliot, es el tercer audio de Elliot, y hablamos de las primeras salidas al Atlántico. No fueron los portugueses los primeros que salieron al Atlántico, y además no fue después de la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, sino que fue, mira, en 1291. Fueron expediciones comandadas por los hermanos Vivaldi y fueron las primeras salidas italianas que fueron a Canarias, a las Azores y a Madeira. Eh, ¿Qué pasó? Para que ellos también estaban buscando rutas con Asia y fueron ocupando también África y las islas. También hubo intentos de los catalanes eh, y pero el privilegio de todo esto se lo llevó Castilla y Portugal. Entonces, ¿hubo anteriores? Sí, 1291. ¿Quiénes fueron? Los hermanos Vivaldi. ¿Quiénes eran? Eran italianos. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Madeira, a las Azores y a las Canarias. Ellos, lo que buscaban, justamente estaban buscando abrirse nuevas rutas, a pesar de que todavía no había caído Constantinopla. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es el avance portugués. ¿Qué buscaban los portugueses? Bueno, establecieron la ruta por África y en cada lugar donde iban cayendo, donde iban conquistando, donde iban llegando, iban estableciendo lo que es el sistema de factorías. Se expanden hacia Canarias, buscaron costear África y a la muerte de Enrique el Navegante, que era el hijo del rey José I, creo. Bueno, a la muerte de Enrique el Navegante ya habían conquistado 2.500 kilómetros al sur, habían penetrado hacia 2.500 kilómetros hacia el sur de la costa africana. Era hijo de Juan I, rey de Portugal. Bueno, ¿qué hizo Enrique el Navegante? Bueno, Enrique el Navegante es el Colón de los portugueses, ¿no? Y ¿qué pasa? Tuvo el monopolio, Enrique el Navegante, por lo que iba conquistando, tuvo el monopolio de explotación de las Islas Madeira y de las Islas Azores. Bueno, fue un gran propulsor de los navegantes, o sea, estableció hasta universidades de navegación, reunió bajo su mando a expertos astrónomos, a expertos astrónomos, geógrafos y navegantes, astrónomos, geógrafos, navegantes. Estudió, o sea, se encargó, por eso se llama Enrique el Navegante, ¿no? Porque se encargó de estudiar todas las experiencias marítimas que habían ocurrido hacia la época. Creó una escuela náutica y un observatorio astronómico, porque estaban muy relacionados los astros con la navegación. Entonces, observatorio astronómico, escuela náutica, reunión de sabios. Eso es lo que hizo, así como para poder decir lo que hizo en general Enrique el Navegante. Bien, después lo que tenemos que decir, o sea, lo que tenemos que seguir diciendo de Enrique el Navegante, de todo esto, es lo siguiente, que se establece, entonces tuvo el monopolio como las conquistó, tuvo el monopolio de Azores y de Madeira, pero hay que tener en cuenta que ya habían sido tocadas antes. Bueno, ¿qué pasó con el sistema de factoría? Eran sitios seguros y fortificados. Y en ese lugar eran como una especie de grandes depósitos, porque en ese lugar se acumulaban mercaderías, se acumulaban los productos obtenidos del interior de esa zona, que venían a comerciar, o sea, los depositaban ahí y el factor lo que hacía era comerciar con el mar, hacia el mar. Entonces, bueno, ahí es donde se producía, digamos, los intercambios se producían ahí en el interior de la factoría, que estaba defendida, era fortificada, estaba defendida, y se trataba de empresas privadas. ¿Dónde se colocaban? Se colocaban a la orilla de los mares y de los ríos. Bueno, ¿y en qué lugar se colocaban? Se colocaban en torno a la costa africana. Eh, es es una manera, sí, es un modo de colonizar a través de las factorías y que no era tan caro porque llegaban, instalaban las factorías y se iban, se volvían a Portugal. Digamos que esta es la manera de colonizar adoptada principalmente por los portugueses. En las costas de África, que lo hicieron en las costas de África occidental y también lo hicieron en Brasil.
Bueno, ¿qué pasa? Con este sistema le fue posible a los portugueses penetrar en distintas partes del globo, o sea, digamos que fue una rápida expansión porque dejaban un factor en cada factoría y era una forma como de penetrar un montón de territorios y establecer lo que es una dominación y además también que era bastante pacífica. Es allí, bueno, este es el origen de de los esclavistas negreros, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál era lo que conseguían? Lo que conseguían con este sistema de factoría era carne humana, eran negros esclavos, conseguían esclavos, que eran los que venían desde el interior y los depositaban en esos depósitos que eran las factorías para que después se pudieran comerciar con los navegantes, pero se comerciaban personas, porque era lo que tenían para ofrecer en ese momento los pueblos donde iban conquistando, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Este sistema fue promocionado por capitales privados porque ya habíamos dicho con anterioridad que la corona portuguesa estaba en déficit. Este, Eran plazas comerciales que estaban fortificadas, o sea que estaban defendidas por militares, se encargaban del comercio y eran monopólicas. Y se encargaban también de la extracción de esta materia prima, que en este caso era la mano de obra, pero era la extracción de materia prima de todo lo que encontraran, o sea, es como una depredación, ¿no? Que hubo. Bien. Bueno, ahora también sigue con Eliot y habla de Colón, de los viajes y la mentalidad europea. Bueno, Colón nace, su génesis es que nace en Génova y recibe su formación, o sea, se forma como navegante en Portugal. Bueno, la información que manejaba Colón, el proyecto de Asia por el oeste, a través, o sea, de su proyecto que estableció de Asia por el oeste, es a través de Toscanelli. Toscanelli entonces es un escritor de la época que digamos que esa información, o sea, como se formó en Portugal, de Toscanelli, de bordear Asia, de llegar a Asia por el oeste. Esos eran los conocimientos que se manejaban en la época. Eh, ¿Qué pasa? Colón durante 10 años va por todas las cortes europeas presentando su proyecto que fue rechazado casi por todos. Por ejemplo, la corona portuguesa de Juan II lo rechazó, dijo le dijo que lo iba a pensar, y entonces en todo ese tiempo se tomó ese tiempo para analizar el proyecto, para ver si lo podían hacer ellos y digamos que primerearlo a Colón, pero los rechazan. Este, y Luego, como una de sus últimas opciones, se los presenta a Castilla y Aragón, que se terminan convenciendo, los reyes católicos se terminan convenciendo, pero más que nada alegan motivos religiosos. En 1491 Colón convence a los reyes católicos y esto es muy importante, que convence a los reyes católicos y trae a España, o sea, de la conquista, con la idea portuguesa de las cartas de donación. Estas cartas de donación había se reconocía al rey como con su derecho, que por derecho natural el rey era el soberano de las tierras conquistadas y a conquistar, o sea, era el dueño, el patrón absoluto, y se decidía como estas empresas eran empresas privadas que se iban a encargar de la conquista, entonces decidía donar un contrato de donación donde había un donante, que era el rey de esas tierras a conquistar, y el donatario, que era el que iba a recibir esas tierras, donde se recibían privilegios, títulos, etc. Entonces estas eran las cartas de donación. Aceptan, entonces la corona de Castilla y Aragón acepta, pero pagan muy poco, o sea, eso de que se dice que dieron las joyas, la reina, no llegó a darlas porque fue todo financiado por empresas privadas, los hermanos Pinzón, a través de otros hermanos que eran unos hermanos judíos conversos. Entonces, cartas de donación. Entonces, ¿qué pasa? Para esas cartas de donación estaban establecidas para los aventureros que descubrieran nuevas tierras que estuvieran por fuera de lo que son las Azores. Colón
parte del puerto de Palos con 2 carabelas y un nao. Y es nombrado, que tiene, bueno, todas esas, en las capitulaciones de Santa Fe, es nombrado almirante y jefe de los mares, como también así, virrey hereditario, y capitán del mar océano. Virrey hereditario también, se nombra virrey hereditario. Y con amplias potestades, o sea, tenía la suma del poder público. Bueno, después el que fue el apoyo comercial, o sea, el que financió la expedición en sí fue Juan Fonseca, y que fue uno de los primeros encomendados de Colón. Fue el apoyo comercial uno de los primeros encomendados. Después tenemos a las capitulaciones de Santa Fe, que se firmaron en 1492, que ahí es donde se le concede, que son las capitulaciones de Santa Fe, digamos, ese es el contrato de capitulación. ¿Entre qué se firman? Bueno, claro, que las capitulaciones de Santa Fe, o sea, el que financia toda la operación es Juan de Fonseca. Juan de Fonseca, después de firmar esas capitulaciones de Santa Fe, que es un contrato de capitulación, se firma entre los Reyes Católicos y Juan de Fonseca, quien pone a disposición 17 barcos para ir al Nuevo Mundo. Y este es el primer encomendero. Entonces Juan de Fonseca es el primer encomendero. Ahí en ese contrato son en donde se detallan los derechos, las obligaciones y las ganancias que se van a obtener y cómo se van a repartir. Colón hizo en total 5 viajes, 4 viajes. Bueno, hizo distintos viajes en distintos tiempos, parte desde 1492 hasta 1502. O sea, el primero en 1492, el último en 1502. Bien. Bueno, ahora vamos a continuar con Elliot y vamos a hablar de la organización y el avance de la conquista. Bueno, lo principal de Elliot que tenemos que saber son los avances de la conquista y los arcos de la conquista. Bueno, tenemos un primer arco y un segundo arco. El primer arco, bueno, y la conquista se consolidó entre 1519 y 1540. El primer arco fue organizado a partir de 1516 a 1518, partiendo de la isla de Cuba. Entre 1519 y 1522 se produce lo que es la destrucción de la Confederación Azteca. Y desde Tenochtitlán, justamente por los arcos de conquista, se irradia hacia el norte y hacia el sur, desde la meseta central mexicana. Bueno, después, o sea, hacia el norte y hacia el sur, se va hacia Guatemala y hacia El Salvador. Bien, y el segundo arco de conquista se da entre 1523 y 1524, que se parte desde Panamá y se va hacia Nicaragua. Por la ruta del Pacífico se llega a Perú, después Quito, Bogotá. En 1536 se funda Buenos Aires, en 1541 primera destrucción de Buenos Aires. Bueno, ahora entonces los arcos de conquista son dos, uno que parte desde Cuba, otro que parte de Panamá, uno que se irradia desde México hacia el norte y hacia el sur por la destrucción del Imperio Azteca y otro que va desde Panamá hacia por la ruta del Pacífico, Perú, Quito, Bogotá. Y después se termina también fundando Buenos Aires y destruyendo la vez. Bueno, ahora vamos a la consolidación de la conquista. Bueno, entonces, ¿qué pasó como consecuencia? Como consecuencia del aniquilamiento de la población inca y la población azteca, entonces se consiguen indios dóciles, una población completamente dócil y sometida. Bueno, ¿qué pasa? Las misiones lo que buscaban, los misioneros que buscaban eran pacificar. Porque, ¿qué pasa? Porque no siempre se lograba la conquista por las armas. Sobre todo porque había indios nómades que tenían otras técnicas de guerra que eran muy difíciles de conquistar porque se escondían, desaparecían y eran muy difíciles de someter. Entonces, toda la conquista española estuvo basada en dos principios,
en la espada y en la cruz. O sea, la cruz siempre iba al lado de la espada porque tenía el principio de lo que es la persuasión. O sea, a través de la persuasión, la evangelización y la disciplina. Entonces, ¿qué pasa? Porque las misiones justamente iban al lado de la espada porque había que consolidar lo que conquistaba, porque con el poder de las armas solo no se podía. O sea, tenían que seguir avanzando y tenían que dejar esa población. Entonces, por eso lo importante era consolidar a través de lo que es la persuasión, y eso se lograba a través de las misiones. ¿Qué pasó? Otra de las cuestiones también que destaca Eliot es que la corona no dio muchas concesiones, o sea, no dio muchas tierras porque quería evitar asentar el feudalismo en las nuevas tierras, en las nuevas colonias. No quería el feudalismo en las islas. Entonces esto ocasionó un descontento de los soldados que por la reconquista estaban acostumbrados a ser por lo menos hidalgos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde también se empezaron a provocar luchas internas de los mismos soldados para ver quién llegó primero a ese territorio. Bueno, después, ¿qué pasa? Por otro lado, la corona buscaba lo que es una conquista espiritual demográfica, o sea, quería que también, no solamente una conquista territorial, sino también una conquista espiritual. Y la única manera de lograrlo era a través de la inmigración española. Entonces empezaron a llegar inmigrantes españoles porque lo que buscaba la corona en sí era sentar raíces. Bien. Después desarrolla el autor y todos los autores, o sea que es muy importante, el sistema de encomiendas. Bueno, que se implementó, ¿por qué se implementó esto? Porque los españoles no querían trabajar, entonces no querían trabajar con sus propias manos, era un trabajo denigrante, entonces los españoles no querían trabajar con sus propias manos, por eso se implementa. Entonces, ¿qué hace la corona? Entrega, o sea, se hacía una entrega, se hacía en mano, encomienda, en mano, se hacía una entrega de hombres para mano de obra, y era mano de obra indígena. Y era un contrato y que había una serie de cláusulas, entonces, ¿qué se estipulaba en ese contrato? Se estipulaba el buen trato, la evangelización, la protección y la evangelización, la protección, el cuidado de esa mano de obra a cargo de los encomenderos. Bien, la corona, porque acá lo que pasaba es lo siguiente, justamente por esa ideología que tenían de que no querían sentar señoríos en el Nuevo Mundo. Entonces la corona en agradecimiento a las tierras conquistadas, lo que hacía era otorgar mano de obra. En lugar de otorgar tierras, otorgaba mano de obra en agradecimiento por los servicios prestados, pero a algunos soldados. Entonces, esta entrega de mano de obra en agradecimiento se le entregaban indios en encomienda, que era un sistema. Estos indios eran distribuidos. Esa distribución fue establecida por Obando en la primera colonia, la española, y se les denominó repartimientos. Eran distribuidos. ¿Y entre quiénes? Entre los conquistadores, pero a algunos soldados, no a todos, o sea, a los que se les permitía prosperar, digamos. ¿Qué pasa con los indios? Los indios se morían, se iban muriendo, entonces se iban quedando sin mano de obra. Por lo tanto, los encomenderos, o sea, sobre todo los que fueron más inteligentes, empezaron a diversificar sus inversiones y es así como generaron haciendas para la explotación de productos locales, fueron generando haciendas. El fin del contrato, el fundamento del contrato era el buen trato a cargo de los encomenderos, pero en teoría para protección y bienestar de los indígenas. Ese fue un decreto que se firmó en 1544. Bueno, ahora vamos a empezar con Johnson, que habla de la colonización portuguesa de Brasil entre 1500 y 1580. Bueno, vamos a ir a un esquema de los antecedentes europeos del modelo de colonización portuguesa. Bueno, entonces estamos ubicados dentro de lo que es la Baja Edad Media. ¿Qué pasa? Cada vez quedaban menos rutas comerciales entre Asia y Europa, entre Europa y Asia.
Entonces, después tenemos otro antecedente muy importante, es la crisis del año 14, del siglo XIV, que por la peste negra. En este caso muere un tercio de la población. ¿Qué pasó con la nobleza? La nobleza pierde casi todas sus posesiones. Entonces, ¿qué pasa? Era necesario, o sea, uno de los antecedentes que era necesario generar nuevos ingresos para poder mantenerse, ¿no? Esa fue una de las motivaciones principales de los nobles portugueses. Y a esto tenemos a Enrique el Navegante, que era el hijo de Juan I de Portugal, que realizó una gran cantidad de expediciones marítimas interoceánicas. Fue, digamos, el Colón portugués y fue el expedicionario más conocido de esa época. Eh, Va hacia el oeste, conquista las Azores, Madeira y Cabo Verde. ¿Qué pasa? Estas conquistas, o sea, y se dirige hacia lo que es la costa africana. Esta conquista se divide en tres fases. Primero tenemos la explotación extensiva, después la otra fase es la explotación intensiva con la agricultura y la última fase es la agricultura capitalista. Entonces, primero extensiva, después intensiva y después agricultura capitalista. Bueno, ahora vamos a lo que es, o sea, esos son los antecedentes. Ahora vamos al el punto B de Johnson, es el descubrimiento, es un punto que dice el descubrimiento y la primera exploración. Bueno, tenemos a Vasco da Gama, o sea, descubrimiento y primera exploración de qué, de Brasil. Bueno, tenemos a Vasco da Gama, que Vasco da Gama delega en Pedro Álvarez Cabral, en Pedro Álvarez Cabral, la tarea de descubrir una nueva ruta, de establecer una nueva ruta. ¿Cuál era el fin? Buscar nuevos puestos de abastecimiento. Entonces Álvarez Cabral sale de Portugal, sale de Portugal, va hacia Canarias, hacia Cabo Verde para abastecerse y llega al Caribe arrastrado por las corrientes. Es impulsado por el viento y llega a Brasil. En abril de 1500 llega, o sea, toca Brasil, llega a Brasil. Bueno, ese es el periodo, el primer periodo son los antecedentes, el segundo periodo es el periodo de descubrimiento y exploración. La primera exploración llegan a través del Caribe, llegan a Brasil. Y después, la tercera fase es, o sea, el tercer periodo, es el de las factorías. Una de las características principales es que en Brasil no podía pasar como en las Azores, en Cabo Verde, que se dejaban animales y después se volvía a recoger los frutos. No se podía sembrar ni se podían dejar animales porque los indios se los comían. No podían irse y volver a recoger los frutos porque los indios se los comían. Por eso se inventó para este contexto, se implantó, o sea, se instaló lo que es el sistema de factorías. Y ahora lo explica. La factoría se trataba de un sistema de explotación del trabajo indio, a cargo de un consorcio, dado en arrendamiento por la corona lusitana. O sea, era la explotación de trabajo indio a cargo de un consorcio que se daba en explotación, o sea, una concesión. Digamos, la factoría era como un establecimiento comercial que era una concesión de la corona lusitana. A quienes se les concedía a manos privadas, o sea, capitales privados que eran los que se encargaban de la exploración. A este sistema ya estaba implementado, se implementó en Brasil, pero ya se había implementado a lo largo de la costa africana. Se trataba de un cuartel porque estaba fortificado, a cargo de un factor, por eso se llama factoría. ¿Y qué hacía ese factor? Era un comercial, era como una especie de cónsul que comerciaba con las tribus vecinas y era el intermediario con la gente que llegaba a través del mar. Vendía su producto a los barcos comerciales que se dirigían a la península, ¿no? Se trataba de un monopolio, pero era un monopolio de tipo precario. ¿Por qué? Porque tenía muchos enemigos naturales, muchos depredadores, como por ejemplo los piratas que acechaban. Si bien también contaba con protección, estaba protegido por una patrulla costera,
pero también estaba protegido por las bulas papales. Lo que pasa que contra los piratas fue un periodo bastante complicado, bastante difícil de erradicar. Tuvieron otro de los problemas que tuvieron también fue con los propios franceses. ¿Por qué? Eso trajo como consecuencia que a partir de 1533 se produjera lo que es un periodo de asentamiento, un periodo de asentamiento de colonos, o sea, un periodo de asentamiento. ¿Por qué? Porque los franceses fueron infiltrándose en las distintas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La corona necesitaba despejar el mar de barcos que fueran ilegales y establecer una colonia verdadera. Entonces, por eso, y también por eso entonces se envían a explorar las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata. Entonces, ¿qué pasa? El periodo de asentamiento de los propietarios, que es el D, o sea, la que se dé después de las factorías, se produce el asentamiento porque había un acecho de los franceses que querían quedarse con las tierras que no, porque ellos venían, ponían una factoría en la costa y se iban, entonces hacia el interior había mucha tierra. Entonces los franceses se quisieron aprovechar. Y entonces, ¿qué pasa? Los portugueses se dieron cuenta que iban a necesitar una colonia en ese lugar para poder proteger la zona y para que no hubiese, y entonces también envían a explorar las costas del Amazonas y la costa del Río de la Plata. En 1533 se fundan las primeras colonias en la línea costera, o sea, las colonias brasileñas se van fundando en la línea costera. Y ¿para qué se fundan estas colonias? Bueno, lo fundamental es para impedir que los franceses sigan tomando contacto con los nativos. Entonces, así de esa manera poder consolidar el poder real portugués. Claro, porque ¿qué pasa? Acá el tema era ¿cuál era el reclamo de los franceses? El reclamo de los franceses era que el sol sale para todos y que la tierra que no ocupás vos la ocupo yo. Entonces, bueno, empezaron a implantar colonias justamente para evitar futuros reclamos sobre las tierras. Esto fue a cargo de manos privadas y lo que empezaron a hacer las manos privadas fue empezar a instalar complejos azucareros, ingenios azucareros. Entonces, ¿qué hizo la corona lusitana? Bueno, dividió el territorio en 14 capitanías. ¿Y a quienes se le adjudicaban esas capitanías? ¿Quiénes la tenían? Eran los soldados más destacados de la corona. Se daban en concesión a quien eran estas capitanías, se daban en concesión a aquellos servidores que estaban en ascenso, o sea, gente que tenía buenos servicios. Los colonos que llevaron esas capitanías desde Portugal hacia el Nuevo Mundo, cada uno tenía colonos, bueno, estos colonos eran privados y comenzaron a explotar la industria azucarera y le debían un diezmo al rey. El rey, o sea, recibió un diezmo y había funcionarios recaudadores de las colonias. ¿Cómo fueron? Porque tenemos que dividir hasta 1530 y a partir de 1530 en Portugal. Bueno, los primeros años, hasta 1530, la relación con los indios era amistosa, porque solo estaban las factorías. Pero después de 1530 se empezaron a instalar las colonias y las colonias empezaron a explotar la mano de obra indígena. Entonces se empieza a explotar la mano de obra indígena, se los empieza a subyugar se les va quebrando su sistema de vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se terminó la amistad porque empiezan a explotar la mano de obra y comienza lo que es la invasión. Esta gente se sienten invadidos por sus tierras. Mientras tuviera factoría, comercio, nos beneficiábamos todos, pero ahí no. Entonces, ¿qué pasa? Había distintos tipos de indios, hubo distintas reacciones, hubo indios que se sometieron enseguida, otros que fueron más belicosos. Bueno, y estos indios belicosos se los convertía directamente en esclavos del sistema. También tenemos que tener en cuenta que hubo
una gran obra por parte de los jesuitas en lo que se refiere a la educación y a la evangelización de los indígenas. ¿Qué pasa? Los empresarios, entonces la obra de los jesuitas en cuanto a educación y evangelización de los indígenas. Pero los empresarios de las plantaciones y de los gobiernos estaban en contra de la obra jesuita porque distraían a la mano de obra. Bien. Después tenemos a un personaje muy importante y bastante nefasto que es Sardiña Mendesá. Sardiña Mendesá. A Sardiña Mendesá, que estableció lo que es un decreto de la guerra justa contra los indígenas, contra los indios belicosos. También Mendesá, o sea, guerra justa contra los indios belicosos y también lo que trajo también es el saqueo y la masacre de aldeas indígenas, de aldeas jesuitas. Masacre de aldeas jesuitas. Entre 1562 y 63 se produjeron grandes epidemias de viruela y sarampión entre los indígenas. Y después, bueno, ¿qué pasa? El problema es que los hacendados se quedan sin mano de obra. Entonces ahí tenemos una nueva guerra justa para seguir captando esclavos. Las técnicas eran del terror, ataban a los indios a las bocas bombardas y los hacían volar en pedazos. Bueno, entonces, Sardiña Mendesá, guerra justa. La primera guerra justa era para someter a los indios belicosos y hacerlos esclavos. Entre el 62 y el 63 se produce una epidemia muy grande de sarampión y viruela que diezma la población. Los hacendados, los colonos, las plantaciones, se quedan sin mano de obra. Entonces, Mendesá aprueba una nueva Sardiña Mendesá, aprueba una nueva guerra justa, donde hay una masacre de indios para captarlos como mano de obra. Y era una política del terror. Algunos indios los ataban a las bombardas para hacerlos volar en pedazos. Bueno, después la otra fase es el establecimiento del gobierno real, o sea, ahí se establece el gobierno real. Y se establece con el mismo modelo de administración colonial que tenía para México y para Perú. ¿Cuál era el objetivo de este gobierno real? Impedir el avance de los franceses, o sea, el asentamiento de los franceses. Digamos que los franceses fue un problema bastante serio. Y para mejorar las rentas del rey, o sea, se instaló un gobierno real justamente para impedir el avance de los franceses y para mejorar las rentas del rey, porque traían recaudadores reales. Bueno, ¿qué pasó? Los funcionarios estaban encargados de mejorar, de manejar las relaciones con los nativos, las relaciones políticas. Buscaban, lo que tenemos que aclarar de Brasil es que los indígenas nunca fueron considerados súbditos, sino que ese era el trato, eran más independientes, nunca fueron considerados súbditos, entonces bueno, se necesitaban intermediarios, se necesitaban funcionarios para mejorar el trato con ellos. También había funcionarios que se encargaban de la recaudación y también de la defensa de las costas. Bueno, después, en 1555 hubo una pelea con los franceses que se habían instalado en Henryville, que es la actual, que habían fundado, habían fortificado, habían establecido un fuerte y habían fundado Henryville, que Henryville es el actual Río de Janeiro. Bueno, después otro apartado que tenemos acá es de la sociedad y la economía. En 1527 Mendesá termina, o sea, ahí Mendesá termina con la amenaza francesa y también, o sea, termina de una sola vez con la amenaza francesa y con la resistencia de los indios. En 1580 Brasil es indiscutiblemente dominio portugués. ¿Y cuál es la industria fundamental de la época? La industria azucarera, los ingenios azucareros. Estaban en expansión. Entonces era la principal ocupación de los colonos. Entonces los ingenios azucareros en expansión en Brasil y era la principal ocupación de los colonos. Bueno, entonces ¿qué pasa? A partir de 1580 va creciendo la población
Y también como crece la población, crece la burocracia, porque cada uno llevaba su corte y había que ubicarlos. Entonces se compone de una burocracia terrible. Las haciendas eran como feudos, y estaban instaladas, estaban distribuidas en las capitanías más importantes. Los ingenios azucareros, o sea, más conocidos, son los de Pernambuco, los de Bahía y los de Río de Janeiro. Esos son el eje de Brasil, entonces en esta época es Pernambuco, Bahía y Río de Janeiro. Y ahí había muchísimos ingenios azucareros, que hay un cuadro para eso. Lo que tenemos que decir que tanto los ingenios azucareros como las haciendas que se ponían en su entorno, estaban a cargo de un señor que era como un señor feudal, que era el rey del ingenio, que tenía un trato como de un rey. Eran ciudades porque tenían su propia capilla, y era el rey sobre su mano de obra, ¿no? Que eran indios libres y también esclavos. Tenían que tributar, tenían que pagarle un diezmo al rey de todo lo producido. Por ejemplo, en los ingenios azucareros evidentemente que se producía azúcar, pero en las haciendas se producía banana, mandioca, cerdos, ovejas, gallinas, porque las haciendas eran una combinación de entre agrícola y ganadero. Bueno, todas las ciudades y capitanías han sido fundadas por el donatario, que concedía lotes urbanos a cada colono, con tierras de cultivo. Entonces, ¿cómo eran las ciudades? ¿Cómo se fundaban las ciudades? Las ciudades, bueno, era una concesión que se le hacía por ejemplo, a las capitanías, a los capitanes, y no se les concedía a las manos de obras privadas. Este donatario, este donatario, ¿qué pasa? Concedía a su vez tierras, para cultivo, o sea, lotes urbanos, y también, o sea, a cada colono conseguía tanto lotes urbanos como lotes para cultivo. Lotes urbanos y lotes para cultivo. En las capitanías, ¿qué hacía el capitán? Bueno, entonces lotes urbanos y lotes para cultivos. En las capitanías, el capitán nombraba al consejo municipal. O sea, había un consejo municipal y lo nombraba él. Pero acordate que era el mismo sistema que en Perú y en México. Los concejales, que eran los del cabildo, ¿no? Eran electos por los principales propietarios, por los propietarios. El capitán los supervisaba porque era como el jefe, ¿no? Que en la mano de obra, cómo se abastecían las ciudades, sus alimentos, o sea, dependían de los indios, de la mano de obra y del trabajo de los indios. Cómo se abastecían, por haciendas, por molinos, azucareros, y como ya se habían quedado sin indios, entonces empezaron a importar indios de África, negros de África. Bueno, ahora vamos a pasar al práctico 3, que es el de Watch-Tell, y habla puramente de los indios y la conquista española. Bueno, primero entonces habla del siglo XVI, o sea que es a partir de 1500, y habla del choque de culturas. Este choque de culturas trajo como consecuencia una conmoción. Se produjeron reacciones que fueron diferentes. Algunas alianzas, unas fueron de alianzas, otras fueron de resistencia y de sometimiento. Alianza, resistencia y sometimiento. Después los pueblos eran heterogéneos, porque había desde grandes civilizaciones como los incas, los mayas, los aztecas, hasta también pueblos nómades, y también en distintos grados de desarrollo. Bueno, habla de la trauma de la conquista. La llegada de los españoles fue profetizada a través de mitos. Bueno, por ejemplo, los mayas tuvieron una profecía de la conquista y por ese motivo se fueron quemando templos. Después Montezuma Montezuma también tuvo profecías, tenía sueños premonitorios, hasta se decía que estaba enfermo, depresivo. Y, por ejemplo, sueña con un pájaro, o sea, había un pájaro con un espejo en la cabeza. Y que vio un pájaro con un espejo, fue premonitorio porque vio un pájaro con un espejo en la cabeza, y que a través de ese pájaro, de ese espejo, se podía ver gente que venía a la guerra. Después también los incas
también tuvieron una profecía que fue la de los 3 halos de la luna. Y la muerte del cóndor, la muerte de un cóndor por un halcón en la plaza, que lo tiró en la plaza principal. Los mayas, bueno, entonces esos son tres diferentes, ¿no? Los mayas quemaron sus templos, profecía de la conquista, los aztecas con Montezuma, los incas, que la profecía de los tres halos de la luna, y la muerte del cóndor por un halcón que lo bota en la plaza pública. Después los mayas, que tenían un calendario cíclico cada 52 años, y el año 1519 fue el fin del último ciclo. Entonces, por lo tanto, cuando llegaron los españoles, los trataron como dioses. Los trataron como dioses, pero enseguida se dieron cuenta que lo único que buscaban esos dioses era el oro y que eran tan mortales y con tanta violencia como ellos, o más que ellos. ¿Qué fue lo que más facilitó la conquista? Que era lo que estudiamos varias veces, fueron las divisiones internas que había. En los dos imperios importantes que estamos estudiando, tanto en el imperio azteca, donde las divisiones internas tenían que ver con los pueblos sometidos por los aztecas que estaban en descontento por las características de este pueblo, y desde el punto de vista de los incas, que había una guerra, que estaban en plena guerra civil. Esto facilitó muchísimo la tarea de los españoles, donde hubo alianzas y sometimientos, porque hubo tribus que se enrolaron, se aliaron a los españoles. Eso precipitó la caída de los aztecas y de los incas. Sobre todo, bueno, lo que más les sirvió para sacar partido fue las disputas internas que había, y también, o sea, que sirvió para dividirlos y para que pelearan entre ellos, entonces sin mover un dedo. Y después también las armaduras, las armas y los caballos que traían, que causaron una gran expectación. Bueno, en México, Hernán Cortés hace las Zacatecas, hace una alianza, tiene una alianza con los Zacatecas, Zacatecas. Ahí, entonces esto es muy importante porque conoce a Malinche, que hace lo que es una triangulación idiomática. O sea, Malinche era la traductora, una triangulación idiomática, porque Malinche era la traductora de todas las personas que... ¡Pasa! Bueno, en México, Hernán Cortés, en México, el protagonista, el conquistador fue Hernán Cortés, y se produce una alianza con los Zacatecas, Zacatecas. Allí conoce a Malinche, y Malinche lo que hace es una triangulación idiomática que es de mucha utilidad para saber cómo, cuándo y qué de la conquista. Y significó el fin de los aztecas. En Perú, Francisco Pizarro también tiene una alianza con pueblos vecinos, como por ejemplo los Huáscar y los Huancas, y los Cañaris, pero Huáscar y Cañaris. Bueno, ¿qué pasó con los indios? Bueno, los indios tuvieron desde un primer momento un impacto psicológico por las armas, por las armaduras y por los caballos. Pero, ¿qué pasa? Eso fue como a primera vista, ¿no? Pero además los españoles eran muy astutos. Fueron muy astutos y le sacaron partido, sobre todo, lo que veníamos explicando antes, que es a las divisiones internas, a la guerra civil, por ejemplo, las guerras civiles que había, la guerra civil, los descontentos de los pueblos vecinos, que había en los distintos imperios. Y eso fue lo que les dio el triunfo. Bueno, acá, esto es una opinión personal del autor, pero es interesante porque dice que la invasión fue múltiple. No solamente invadieron el territorio, sino también la cosmovisión, el modo de vida y la religión. Entonces, la invasión fue múltiple. Fue una invasión del territorio, fue una invasión del modo de vida, fue una invasión de su cosmovisión y fue una invasión de su religión.
Esto, que era lo que habíamos dicho antes, le causó un impacto psicológico muy grande. Hubo suicidios individuales y también colectivos, infanticidio. eh, ¿Por qué? Porque al haber matado a sus jefes, al Inca y a Montezuma Tlanime, Plato, bueno, al Inca, al haber matado a sus cabecillas, a las cabezas de su imperio, mataron, que eran también sus dioses, mataron a sus dioses. Entonces, si los dioses estaban muertos, ellos tampoco tenían razón de ser para seguir viviendo. Este, Acá es como que al morir el Inca, muere mucho más que un hombre, muere mucho más que un gobernante, muere una ideología, muere una dependencia, muere un imperio. Muere el punto de referencia cósmico, muere su religión. Entonces muere el punto de referencia cósmico, muere su religión, o sea, muere mucho más que un gobernante. Bueno, lo que también sucede, bueno, luego de la conquista, en 20 años aproximadamente, es un terrible descenso de la población indígena. La primera causa fue la guerra contra los españoles, que fue muy violenta, mataron a muchos. Este, Después, otra de las causas fue que le quitaron sus alimentos habituales, porque como los necesitaban para la mano de obra, para el trabajo, entonces, como estaban como mano de obra, entonces tenían que abandonar los campos y ahí se abandonaba también su alimentación habitual y tuvieron que cambiarla por otra. Además, casi no los alimentaban, estaban muy mal alimentados. Después también otra de las causas fue la esclavitud, sobre todo o sea, estaban en cautiverio y sobre todo, bueno, al haber esclavitud disminuye la natalidad. Entonces no había reposición de la gente que habían matado. Eh, Después, por ejemplo, disminuye la natalidad. Bueno, después con respecto a la mita, por ejemplo, con la mita se producen traslados de poblaciones enteras, o sea, hacia los lugares de explotación. Eh, Estos lugares de poblaciones enteras, ¿dónde se llaman? Se llaman a las plantaciones, no a las plantaciones, no tanto, a la hacienda, a la guerra o a la minería. Bueno, y después otra de las causas también con las cuales disminuye la población es por las enfermedades traídas desde Europa. Viruela y sarampión, que los indios no eran inmunes. Viruela, entonces, la mita, la esclavitud, se disminuye la natalidad, los suicidios masivos, los suicidios colectivos, y también el tema de las hambrunas, o sea, porque había hambruna porque se le había restringido sus alimentos habituales. Bueno, después otra de las causas también que tenemos con respecto a los indios, por eso es tan interesante, es el fin de la economía incaica, inca, este, porque los españoles desmantelaron el sistema de reciprocidad. Aquí era lo siguiente, el inca, el indio producía y tenía que restituir lo que había. El sistema de reciprocidad era así. Se producía en el Ayllu, cada uno tenía su parcela, producía para su autoabastecimiento y a su vez también había tierras comunitarias que tenían que producir para el Inca y tenía que tenía que entregar en tributo, tenía que producir para el Inca, tenía que entregar en tributo y le volvían obras, etcétera, 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 pero también si hacía falta o como había depósitos también se los redistribuía. Ese sistema de redistribución fue destruido. ¿Por qué? Porque todos los excedentes que producían iban a parar a los españoles, nada para ellos. Bueno, entonces, por otro lado, también al desmantelar este sistema de reciprocidad que estaba basado en la agricultura, bueno, también se metieron con la mano de obra y desmantelaron este sistema porque dejaron como habíamos dicho antes, dejaron a los campos sin mano de obra, porque la mano de obra se la llevaban para las minas. Entonces, también otra de las cuestiones, o sea, porque el sistema de reciprocidad daban a cambio. En cambio, otra de las cuestiones fue de que empezaron a ejercer una terrible presión tributaria sin ofrecer nada a cambio. Bueno, este, bueno, la única etnia que se mantuvo
digamos que sobresalía del resto, que se mantuvo bastante tiempo como unida, fueron los Guairas. ¿Por qué se fueron los Guairas? Bueno, porque los Guairas eran los que conocían el arte de la amalgama en el Potosí. Y entonces, bueno, es como que se los mantuvo justamente por el conocimiento de esa técnica, que es la fundición de la plata. Este, Después tenemos a los yanaconas. Había yanaconas tanto en México como en Perú. ¿Y qué los caracterizaba? Bueno, que eran indios sin lazos, no tenían lazos porque, bueno, pasaba, por ejemplo, cuando se les trasladaba toda una población, se quedaban sin, o cuando eran trasladados se quedaban sin sus lazos de origen. También podía suceder de que se le hayan muerto todos sus parientes por enfermedades, por ir a la guerra. Entonces, bueno, y también sucedía que tenían que pagar algún delito. Entonces quedaban en una condición de semiesclavitud y estaban atados de por vida. Era una condición muy baja la yanaconas. Bueno, después por otro lado la nobleza era un títere, la nobleza títere, que era operativo para España. La nobleza de España los utilizó como intermediarios con las manos de obra, sobre todo los curacas. ¿Cuál fue la diferencia entre México y Perú? Que en México fue más trágico, fue una trágica desestructuración social. En cambio, en Perú la asimilación fue paulatina, o sea, fueron dos conquistas diferentes en eso, que una fue trágica, de golpe se desestructuró, se desarticuló todo, y en cambio en Perú fue más paulatina la asimilación. Y el más grave problema que tuvieron en los dos lugares fue la adicción de los indios, sobre todo al alcohol. Bueno, ahora seguimos con Elliot, es el tercer audio de Elliot, y hablamos de las primeras salidas al Atlántico. No fueron los portugueses los primeros que salieron al Atlántico, y además no fue después de la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, el Imperio Bizantino, sino que fue, mira, en 1291. Fueron expediciones comandadas por los hermanos Vivaldi y fueron las primeras salidas italianas que fueron a Canarias, a las Azores y a Madeira. ¿Qué pasó? Para que ellos también estaban buscando rutas con Asia y fueron ocupando también África y las islas. También hubo intentos de los catalanes pero el privilegio de todo esto se lo llevó Castilla y Portugal. Entonces, ¿hubo anteriores? Sí, 1291. ¿Quiénes fueron? Los hermanos Vivaldi. ¿Quiénes eran? Eran italianos. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Madeira, a las Azores y a las Canarias. Ellos, lo que buscaban, justamente estaban buscando abrirse nuevas rutas, a pesar de que todavía no había caído Constantinopla. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que es el avance portugués. ¿Qué buscaban los portugueses? Bueno, establecieron la ruta por África y en cada lugar donde iban cayendo, donde iban conquistando, donde iban llegando, iban estableciendo lo que es el sistema de factorías. Se expanden hacia Canarias, buscaron costear África y a la muerte de Enrique el Navegante, que era el hijo del rey José I, creo, bueno, a la muerte de Enrique el Navegante ya habían conquistado 2.500 kilómetros al sur, habían penetrado hacia 2.500 kilómetros hacia el sur de la costa africana. Era hijo de Juan I, rey de Portugal. Bueno, ¿qué hizo Enrique el Navegante? Bueno, Enrique el Navegante es el Colón de los portugueses, ¿no? Y ¿qué pasa? Tuvo el monopolio, Enrique el Navegante, por lo que iba conquistando, tuvo el monopolio de explotación de las Islas Madeira y las Islas Azores. Bueno, fue un gran propulsor de los navegantes, o sea, estableció hasta universidades de navegación, reunió bajo su mando a expertos astrónomos,
a expertos astrónomos, geógrafos y navegantes, astrónomos, geógrafos, navegantes. Estudió, o sea, se encargó, por eso se llama Enrique el Navegante, ¿no? Porque se encargó de estudiar todas las experiencias marítimas que habían ocurrido hacia la época. Creó una escuela náutica y un observatorio astronómico, porque estaban muy relacionados los astros con la navegación. Entonces, observatorio astronómico, escuela náutica, reunión de sabios. Eso es lo que hizo, así como para poder decir lo que hizo en general Enrique el Navegante. Bien, después lo que tenemos que decir, o sea, lo que tenemos que seguir diciendo de Enrique el Navegante, de todo esto, es lo siguiente, que se establece, entonces tuvo el monopolio de, como las conquistó, tuvo el monopolio de Azores y de Madeira, pero hay que tener en cuenta que ya habían sido tocadas antes. Bueno, ¿qué pasó con el sistema de factoría? Eran sitios seguros y fortificados. Y en ese lugar eran como una especie de grandes depósitos, porque en ese lugar se acumulaban mercaderías, se acumulaban los productos obtenidos del interior de esa zona, que venían a comerciar, o sea, los depositaban ahí y el factor lo que hacía era comerciar con el mar, hacia el mar. Entonces, bueno, ahí es donde se producía, digamos, los intercambios se producían ahí en el interior de la factoría, que estaba defendida, era fortificada, estaba defendida, se trataba de empresas privadas. ¿Dónde se colocaban? Se colocaban a la orilla de los mares y de los ríos. Bueno, ¿y en qué lugar se colocaban? Se colocaban en torno a la costa africana. Eh, es es una manera, es un modo de colonizar a través de las factorías, y que no era tan caro porque llegaban, instalaban las factorías y se iban, se volvían a Portugal. Digamos que esta es la manera de colonizar adoptada principalmente por los portugueses. En las costas de África, que lo hicieron en las costas de África occidental, y también lo hicieron en Brasil. Bueno, ¿qué pasa? Con este sistema le fue posible a los portugueses penetrar en distintas partes del globo, o sea, digamos que fue una rápida expansión, porque dejaban un factor en cada factoría y era una forma como de penetrar un montón de territorios y establecer lo que es una dominación, y además también que era bastante pacífica. Es allí, bueno, este es el origen de los esclavistas negreros, ¿no? Porque, a ver, ¿cuál era lo que conseguían? Lo que conseguían con este sistema de factoría era carne humana, eran negros esclavos, conseguían esclavos, que eran los que venían desde el interior y los depositaban en esos depósitos que eran las factorías, para que después se pudieran comerciar con los navegantes, pero se comerciaban personas, porque era lo que tenían para ofrecer en ese momento los pueblos donde iban conquistando, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Este sistema fue promocionado por capitales privados, porque ya habíamos dicho con anterioridad que la corona portuguesa estaba en déficit. Eran plazas comerciales que estaban fortificadas, o sea que estaban defendidas por militares, se encargaban del comercio y eran monopólicas. Y se encargaban también de la extracción de esta materia prima, que en este caso era la mano de obra, pero era la extracción de materia prima de todo lo que encontraran, o sea, es como una depredación, ¿no?, que hubo. Bien. Bueno, ahora también sigue con Eliot y habla de Colón, de los viajes y la mentalidad europea. Bueno, Colón su génesis es que nace en Génova y recibe su formación, o sea, se forma como navegante en Portugal. Bueno, la información que manejaba Colón, el proyecto de Asia por el oeste, a través, o sea, de su proyecto que estableció de Asia por el oeste, es a través de Toscanelli. Toscanelli entonces es un escritor de la época que digamos que esa información, o sea, como se formó en Portugal, de Toscanelli, de bordear Asia, de llegar a Asia por el oeste. Esos eran los conocimientos que se manejaban en la época. ¿Qué pasa? Colón durante 10 años va por todas las cortes europeas presentando su proyecto, que fue rechazado casi por todos. Por ejemplo, la corona portuguesa de Juan II lo rechazó, dijo que
le dijo que lo iba a pensar, y entonces en todo ese tiempo, se tomó ese tiempo para analizar el proyecto, para ver si lo podían hacer ellos y digamos que primerearlo a Colón, pero los rechazan. Y luego, como una de sus últimas opciones, se los presenta a Castilla y Aragón, que se terminan convenciendo, los reyes católicos se terminan convenciendo, pero más que nada alegan motivos religiosos. En 1491 Colón convence a los reyes católicos y trae, esto es muy importante, que convence a los reyes católicos y trae a España, o sea, de la conquista, con la idea portuguesa de las cartas de donación. Estas cartas de donación había un don, se reconocía al rey como con su derecho, que por derecho natural el rey era el soberano de las tierras conquistadas y a conquistar, o sea, era el dueño, el patrón absoluto, y se decidía lo que, como estas empresas eran empresas privadas que se iban a encargar de la conquista, entonces decidía donar un contrato de donación donde había un donante, que era el rey de esas tierras a conquistar, y el donatario, que era el que iba a recibir esas tierras, donde se recibían privilegios, títulos, etc. Entonces estas eran las cartas de donación. Aceptan, entonces la corona de Castilla y Aragón acepta, pero pagan muy poco, o sea, eso de que se dice que dieron las joyas, la reina, no llegó a darlas porque fue todo financiado por empresas privadas, los hermanos Pinzón, a través de otros hermanos que eran unos hermanos judíos conversos. Entonces, cartas de donación. Entonces, ¿qué pasa? Para esas cartas de donación estaban establecidas para los aventureros que descubrieran nuevas tierras que estuvieran por fuera de lo que son las Azores. Colón parte del puerto de Palos con 2 carabelas y un nao. Y es nombrado que tiene, bueno, todas esas, en las capitulaciones de Santa Fe, es nombrado almirante y jefe de los mares, como también así, virrey hereditario, y capitán del mar océano. Virrey hereditario también, se nombra virrey hereditario. Y con amplias potestades, o sea, tenía la suma del poder público. Bueno, después, el que fue el apoyo comercial, o sea, el que financió la expedición en sí fue Juan Fonseca, y que fue uno de los primeros encomendados de Colón. Fue el apoyo comercial uno de los primeros encomendados. Después tenemos a las capitulaciones de Santa Fe, que se firmaron en 1492, que ahí es donde se le concede, que son las capitulaciones de Santa Fe, digamos, ese es el contrato de capitulación. ¿Entre qué se firman? Bueno, claro, que las capitulaciones de Santa Fe, o sea, el que financia toda la operación es Juan de Fonseca. Juan de Fonseca, después de firmar esas capitulaciones de Santa Fe, que es un contrato de capitulación, se firma entre los Reyes Católicos y Juan de Fonseca, quien pone a disposición 17 barcos para ir al Nuevo Mundo. Y este es el primer encomendero. Entonces Juan de Fonseca es el primer encomendero. Ahí en ese contrato son en donde se detallan los derechos, las obligaciones y las ganancias que se van a obtener y cómo se van a repartir. Colón hizo en total 4 viajes. Bueno, hizo distintos viajes en distintos tiempos, parte desde 1492 hasta 1502. O sea, el primero en 1492, el último en 1502. Bien. Bueno, ahora tenemos lo que es la desestructuración económica. En tiempos del Imperio Inca, los sistemas que regían eran la reciprocidad y la redistribución de los productos de la tierra, ¿no? ¿Cómo se trasladaban? Bueno, se trasladaban a través del sistema de caminos del Inca, se trasladaban directamente hacia Cusco, que era el centro de redistribución. ¿Qué pasa? Se produjo lo que es una gran confusión. ¿Por qué? Porque se quebró la estructura vertical.
por la ruptura, grandes cambios por la ruptura de la estructura vertical. Entonces, ¿qué pasó? Esto es lo que veníamos explicando, que el abandono de la tierra, se fueron abandonando muchas tierras y quedaron improductivas. ¿Por qué quedaron improductivas? Bueno, porque se necesitaba esa mano de obra, entonces no podían quedarse en su tierra. Entonces, se expropian y se ponen en el lugar, se ponen en el lugar de los, el lugar lo pasan a ocupar, justamente por eso se quiebra la estructura vertical, porque ya no le responden directamente al Inca, sino que le tenían que responder al encomendero. Entonces, al retener que responder al encomendero, entonces se ponen en un lugar que es superior, y se rompe la estructura vertical porque ya eso genera mucha confusión. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eso es expropiación. Y además también, otra de las cuestiones también que, o sea, se coloca en lugar de la estructura vertical, se colocan los encomenderos. Y otra cuestión también es el pago de impuestos, que se aumenta la presión tributaria, hay que pagar cada vez más tributos, no tienen reciprocidad esos tributos, no reciben nada a cambio, y también es obligación de cambiar de la economía de subsistencia por la economía de mercado, donde hacen circular la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Se obligaba, una de las cosas que había que hacer, por eso el curaca estaba tan bien presionado, porque se le obligaba al curaca a pagar tributo en metálico y piedras preciosas. Entonces tenía que enviar a trabajar a todo su pueblo para que le procurara el metálico y las piedras preciosas necesarias para poder pagar el tributo. Y eso era también, bueno, esa era la causa por la cual enviaban mitallos a las minas. Bueno, igualmente también otro de los títulos que se analizan acá son las resistencias y las revueltas. Entre 1536 y 1537 se produjeron una serie de revueltas, sobre todo en la periferia de los imperios. En Perú la resistencia estuvo a cargo de Manco Inca. Entonces en Perú tenemos la resistencia a cargo de Manco Inca, Manco Inca era el hijo de Huayna Capac. Esto se produjo entonces entre 1536 por Manco Inca, se produjo el sitio de Cusco. Entonces Manco Inca, Perú, sitio de Cusco, hijo de Huayna Capac. Bueno, entonces hubo muchas, en este siglo hubo muchas, en este tiempo hubo muchas huidas al Machu Picchu, y lo que se quiso reinstalar, o sea, lo que se buscaba reinstalar era un estado neo-inca, sobre todo con el restablecimiento de su antigua religión. Después, bueno, hubo un movimiento apóstata, que este movimiento apóstata fue el un movimiento apóstata que este movimiento decía que la premonición de la muerte del dios español. Entonces, esto también decía que iban a regresar los huancas, las huacas, el regreso de las huacas que condenarían a los que imitaban a los españoles. Este movimiento fue perseguido y fue erradicado. Entonces, después, otra de las cosas que también sucedieron es que muere el Inca, porque había incas que eran títeres, no muere el Inca, que era Amarú. Muere el Inca Amarú, que es Gabriel Condorcanqui, José Gabriel Condorcanqui. Muere el Inca Amarú, José Gabriel Condorcanqui. Bueno, entonces acá lo que tenemos que decir es lo siguiente, que sí hubo revueltas durante el imperio, por ejemplo la del 36-37, en estas revueltas Manco Cápac, hijo de Huayna Cápac, Manco Cápac, Manco Inca, no Cápac. Manco Inca, proceso de resistencia, Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, instauración del Estado Neo-Inca, huidas al Machu Picchu, reinstauración de la religión, condena a los que imitaban a los españoles. Bueno, y se establece un nuevo movimiento apóstata que establecía de que la muerte del dios español fue perseguido y bueno, el que muere es Amaru, que es José Gabriel Condorcanqui.